Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 27 de enero del 2022. El día de hoy estaremos iniciando por fin con las exposiciones por equipo. Vamos a empezar con el equipo número uno, entonces por favor, en cuanto estén listos, empiecen a compartir su pantalla con su presentación. Sí, profe. Gracias. Antes de empezar, en todo caso, y mientras el equipo se está preparando para compartir, vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Como se los comentaba en la sesión pasada, esta es la última semana que estaremos tomando la asistencia de forma oral. A partir de la siguiente, utilizaremos el método automatizado de los reportes de Google Meet. Pero bien, vamos entonces a tomar la asistencia. Iniciamos con Acuña. Presente. Arredondo. Presente. Betancourt. Presente. Caballero. Presente. Casados. Presente. León. Presente. Facundo. Presente. Flores. Presente. Fuentes. Presente. García. Presente. Garza Hernández. Presente, profe. Garza Soto. Presente. Hernández Izaguirre. Hernández Sierra. Presente. López Gutiérrez. Presente. López Roel. Presente. Hugo. Presente. Enrique. Presente, profe. Fran. Fren. Presente. Barro. Presente. Padilla. Presente. Vecina Fernando. Presente. Vecina Jesús. Presente. Rodríguez Cortina. Presente. Joel. Presente. Salazar. Presente. Sánchez. Cifuentes. Presente. Silguero. Presente. Taita. Presente. Vargas. Presente. Zapata. Presente. Muy bien. ¿Alguien que ha llegado tarde o que no respondió? Correcto. Bien. Como les decía, el día de hoy vamos a empezar con las exposiciones. Empezamos con el tema relacionado con la negociación distributiva o competitiva, que es no solamente un tipo de negociación, digámoslo, único, no. De hecho, varios de los principios que vamos a estar comentando en esta primera exposición o en este primer tema, aplica también para los demás tipos de negociación. Sobre todo les voy a pedir que presten atención a los puntos de negociación, a la mezcla de negociación, que eso se aplica para cualquier tipo de tipología, vale la redundancia, de las negociaciones. Entonces, muy bien equipo, muchas gracias. Vamos a empezar con la presentación. Hola, antes que nada, muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Nosotros somos el equipo 1, conformados por mi persona, Andrés, mi compañera María Carolina, Michelle Alexandra, Heidi Salazar y Luis Felipe. Y como el profe mencionó, nosotros estaremos hablando sobre la negociación distributiva o competitiva. En la siguiente diapositiva vamos a tener un pequeño índice. Si me hacen el favor de cambiarle. Ahí está, tenemos un pequeño índice de los temas que se van a tratar. Por ejemplo, la estrategia y tácticas de una negociación distributiva, la situación de la negociación distributiva, entre otros. Que esos dos temas son los que voy a tratar. De hecho, en la siguiente diapositiva, muchas gracias, tenemos los objetivos de las estrategias y tácticas de la negociación distributiva, siendo estos el comprender los elementos básicos de una situación de negociación distributiva, así como su estrategia y tácticas, considerar el impacto estratégico de la posición asumida durante la negociación y el papel de las concesiones, entender la importancia del compromiso como táctica de comunicación y explorar opciones para centrar el trato en una situación distributiva.
Además, también en la siguiente diapositiva tenemos ciertos puntos importantes de la misma negociación, siendo estos que, por ejemplo, las metas de una de las partes suelen estar en conflicto directo y fundamental con las metas de la otra parte, además de que los recursos son fijos y limitados, y ambas partes siempre quieren que les corresponda la mayor cantidad, y como resultado de esto, cada parte utiliza un conjunto de estrategias para maximizar lo que les corresponda, siendo una de estas estrategias, o al menos una de las más importantes, el ocultar y proteger la información que uno tiene. De hecho, en el siguiente ejemplo, si cambia de diapositiva, tenemos un claro ejemplo de, válgame la redundancia, de la estrategia mencionada anteriormente. Por ejemplo, para poner un poquito en contexto, pongamos que tenemos un comprador llamado Jackson. Jackson quiere comprar un departamento y tiene como presupuesto 150,000 pesos. Ok. Sin embargo, que es la última cantidad, que es el punto de resistencia de Jackson. Muy bien, pero lo que está dispuesto a pagar Jackson, que es su punto objetivo, son de 135,000. Entonces, buscando un piso, tenemos que Sofía le ofrece uno por 145,000, que es su precio solicitado. Sin embargo, Sofía quiere vender su piso por 140,000, que vendría a ser su punto objetivo. Y el mínimo por el que lo quiere vender son 130,000, que es su punto de resistencia. Entonces, aquí, como se mencionó anteriormente, se oculta la información. En este caso, tenemos que la información que se oculta es el punto de resistencia para que la negociación vaya con cierta incertidumbre, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, para explicar este punto, tenemos que Jackson ofrece 133,000, que está cerca de su punto objetivo. Sin embargo, como él no sabe el punto de resistencia de Sofía, él tiene que ir con cuidado, determinando más o menos cuánto él puede pagar para que Sofía esté satisfecha y que él esté cerca de su punto objetivo. Lo mismo para Sofía. Tiene que determinar cuánto podría pagar Jackson pero sin acercarse o sobrepasar su punto de resistencia. Esto para que la negociación vaya fluida y no terminemos yendo en una negociación evitativa, como se había mencionado en clases anteriores. Y más o menos de esta forma es que la negociación distributiva va a ir encaminada, en el que ambas partes van a estar intentando adivinar cuál es el punto objetivo y punto de resistencia para intentar acercarse a uno y evitar el otro, respectivamente. Muy bien, vamos a regresarnos tantitito para volver a explicar antes de entrar al caso, antes de meternos a números, porque tal vez sea importante que lo veamos desde una parte más teórica inicialmente y después en el caso se entienda mejor. Son 3 puntos los principales que menciona Andrés aquí. El punto inicial o la oferta inicial o el precio solicitado. Ese es uno solo. Es el punto inicial. ¿Dónde inicia la negociación? Cualquier tipo de negociación va a empezar en algún lugar. Si hablamos de precio, va a ser la oferta con la que inicia la negociación. Puede ser que esa oferta la ponga el vendedor o el comprador, cualquiera de los dos, y con eso va a empezar la negociación. En el caso que vemos aquí, ese precio inicial, ese punto inicial, lo pone Sofía, el vendedor. Es el precio solicitado. Pero el comprador también podría dar una oferta inicial, que es la propuesta, la postura con la que parte desde su perspectiva. ¿Ok? Entonces, primer punto, punto inicial. Después, como nos decía Andrés, tenemos un segundo punto. Ese segundo punto es el punto objetivo y vamos a irnos desde la perspectiva del comprador nada más. El punto objetivo es cuánto quiero pagar por eso. ¿Cuál es el punto en el cual yo estoy bien? Me gustaría pagar esto. ¿Ok? ¿Cuál es el punto que quiero pagar? ¿Cuánto dinero quiero pagar? Quiero, repito, quiero. Ese es el punto objetivo. ¿Cuánto es lo que deseo? Y finalmente, el tercer punto, que es el de resistencia. Y en este caso tiene que ver con el límite que tú tienes impuesto. Yo quiero pagar a lo mejor, como nos dice Jackson, yo quiero pagar 135,000. Pero podría pagar hasta 150.
porque ese es todo mi dinero. Yo quiero pagar 135 y que me quede como ahorro otros 15,000. Pero si la cosa que quiero comprar me la ponen hasta 150, todavía lo podría pagar. Me voy a quedar sin nada, pero lo puedo pagar. Ese es mi punto de resistencia. ¿Qué significa esto? Que si más adelante, durante la negociación, la cosa que quiero comprar me la venden en 155, ¿qué sucede? Que se rebasó mi punto de resistencia. Yo ya no puedo pagar eso. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 puntos. Punto inicial, con el que empieza la negociación. Punto objetivo, lo que tú como comprador quieres o deseas pagar. Y punto de resistencia, el límite que estás dispuesto a pagar porque no tienes más. Desde el punto de vista de la vendedora, en este caso, también están esos 3 puntos. El punto inicial, el mismo, donde inicia la negociación. El punto objetivo, cuánto quieres, cuánto deseas obtener por ese negocio. Y punto de resistencia, ¿cuál es la cantidad mínima que estaría dispuesta a obtener? En el caso del comprador es la cantidad máxima que podría pagar. En el caso del vendedor es la cantidad mínima que podría obtener. ¿Ok? Entonces, hay que verlo así. Son 3 puntos, repito. Punto inicial, punto objetivo y punto de resistencia. Nosotros como compradores, como lo comentaba Andrés, sabemos nuestros propios puntos. Nosotros lo estamos planteando, obviamente. Pero no sabemos los puntos de la otra parte. No sabemos los puntos de Sofía más que la propuesta inicial. Si se, si se fijan en esta gráfica que nos menciona él, entre paréntesis podemos apreciar todos los aspectos que se están viendo y que nos están viendo. Yo, siendo Jackson, conozco mi propio punto de punto objetivo y mi punto de resistencia, pero lo conozco solamente yo. Yo, Jackson, conozco mis puntos, no conozco los de Sofía. Si se fijan, el único que conozco de Sofía es el precio solicitado o la oferta inicial, porque ella me lo está diciendo. Pero no conozco su punto objetivo, lo tengo que deducir. Ahí está en la parte central los 140,000. Yo estoy deduciendo que son 140, pero no estoy seguro. Y yo estoy deduciendo que su punto de resistencia son 130,000, que eso es lo mínimo que ella podría aceptar. Pero no estoy seguro, es lo que creo. ¿Ok? La parte importante de aquí es tratar de encontrar la suficiente información o tratar de que esa otra parte nos diga, queriendo o sin querer, cuál es su punto de resistencia y cuál es su punto objetivo. ¿Ok? Yo conozco los míos y debo tratar de encontrar los de la otra parte para tener mayor control de la negociación. Si yo quería pagar nada más 140,000, pero resulta que la vendedora tiene un punto de resistencia bajísimo de 125 y yo me doy cuenta, pues a pesar de que yo quería pagar 140, mejor me bajo hasta 125 y voy a ahorrar mucho más de lo que tenía pensado. Pero también al revés, si yo tengo 150,000 nada más, es mi punto de resistencia, y la vendedora lo ofrece a 160, pues ¿sabes qué? No hay para dónde hacernos. Si ya no se va a bajar de allí, si ese es su punto de resistencia, los 160 y el mío 150, ya no lo alcancé. Entonces, pues la negociación simplemente no se va a dar. A menos de que aplique ciertas estrategias que vamos a ver más adelante. Pero inicialmente es eso, reconocer, plantear y reconocer mis propios puntos, pero también tratar de descubrir los puntos de la otra parte. ¿Ok? Muy bien, seguimos. No podría haberlo explicado mejor. Ahora, a continuación, mi compañera va a continuar con la exposición, así que me despido por mi parte. Bueno, ahora continuamos con la función de las opciones para un acuerdo negociable. Aquí nos dice que además de las ofertas iniciales, los puntos objetivos y los puntos de resistencia,
En las negociaciones también entra otro factor, que es un posible resultado alterno al completar un acuerdo con alguien más. A veces dicen que los negociadores tienen dos opciones, que es alcanzar un acuerdo con la otra parte o no alcanzarlo. En este caso continuamos con el ejemplo de Jackson y Sofía, que puede que en el caso de que aparezca otro condominio en venta en el vecindario donde Jackson pues quiere comprar. En el caso de Sofía, puede que si espera lo suficiente, puede que encuentre a otro comprador interesado. Y en el caso de Jackson, puede que encuentre otro condominio y hablar con el propietario y negociar el mejor precio posible, que precio que representa una alternativa. En este caso, supongamos que el condominio alterno cueste 142,000 y que el comprador alterno de Sofía pagara 134,000. Un punto alterno puede ser que ser idéntico al de Resistencia, aunque los dos no tienen que ser iguales. Si la opción de Jackson es 142,000, entonces debe rechazar el precio de Sofía, que pidió por encima de esa cantidad. Y en la opción de que Jackson puede ser no tan conveniente por razones diferentes al precio. Puede ser que le agrade más el vecindario que vendía Sofía, o que el condominio también puede estar más lejos de donde él trabaja, o le agrada más el modo en el que Sofía lo convence de hacer el negocio, y aparte de cómo es de que conserva el vecindario. En cualquier de estas dos situaciones puede conservar su punto de resistencia en 150,000. Por lo tanto, está dispuesto a pagar a Sofía hasta 8,000 más por su opción. Y todo eso se explica aquí en la imagen que está en la diapositiva. Bien. Es importante en este caso recordar cuando hablábamos de la MAPAN. Esa alternativa es la que nos va a permitir encontrar diferentes opciones dentro de la negociación. Puede ser que originalmente pensamos que tenemos que forzosamente decir que sí a la negociación porque se tiene que dar y ya, pero no, hay que revisar todas las alternativas posibles. Nos decía su compañera, por lo menos en todos los casos va a haber dos. ¿Se alcanza un acuerdo o no se alcanza un acuerdo? Inicialmente, esas dos son las alternativas que existen siempre. El detalle es identificar qué pasa si sí se da ese acuerdo, a pesar de que no cumpla con nuestras expectativas. ¿Y qué pasaría si decimos, ¿sabes qué? No. Es allí donde debemos elegir la mejor. Obviamente, si existen otras alternativas adicionales, mucho mejor, porque así tendremos más de dónde elegir. Pero lo ideal es nunca decir que sí a la primera. Siempre revisar todas nuestras opciones. Como en el caso que nos comentaba también su compañera. Puede ser que además de la oferta de Jackson, haya otro comprador. O puede ser que además de la casa que vende Sofía, yo haya encontrado otras casas que me venden otras personas. De todas esas opciones, ¿cuál es la mejor? Recuerdan el caso de la oferta de empleo. En algunas situaciones, en algunos escenarios, ustedes elegían la casa, perdón, el empleo que les daba más dinero. Y en otros elegían la que les daba más vacaciones, aunque les daba menos dinero. Porque para ustedes, dentro de la mezcla de negociación, representaba más las vacaciones que el dinero, y viceversa. Entonces es importante el entender esto desde distintas perspectivas. Primero, identificar si es que tienes muchas opciones o más opciones. Y segundo, identificar cuál es la que te conviene más. La MAPAN. Muy bien, seguimos. Bueno, también nos dice que el tener más opciones pues es importante para
los negociadores, porque pues ellos pueden saber cuándo abandonar una negociación cuando no es bueno o elegir otra opción mejor. Y aquí también nos mencionaba que depende de la negociación cuántas cantidades de opciones reales se van a haber. En las negociaciones donde hay muchas opciones atractivas puede fijarse metas más altas y hacer menos concesiones. En las negociaciones donde no hay una opción atractiva, como al hacer negocios con solo un solo proveedor, el poder de negociación es mucho menor. Y aquí también nos decía que los negociadores pues necesitan asegurar que sí comprenden realmente su mapa. Pueden tener pues varias opciones y la mejor afectará la decisión al cerrar el acuerdo o retirarse. Y si los negociadores pues tienen una buena, comprenden bien su mapa, pueden fortalecer lo que les, les otorga pues, más como poder en la negociación y pues pueden cerrar el negocio de la negociación de acuerdo a lo que ellos hayan escogido de las opciones. Bueno, ahora continuamos con el punto de acuerdo. En este nos dice que es un proceso fundamental de una negociación distributiva, porque alcanza un acuerdo dentro de un rango de negociación positivo y el objetivo de ambas partes es obtener el rango de negociación más grande posible, es decir, que puede alcanzar un acuerdo lo más cercano posible al punto de resistencia de la otra parte. Y nos dice que en una negociación distributiva, ambas partes saben que tiene que confligir por lo menos de lo que preferirán su punto de objetivo, pero esperan que el acuerdo sea mejor que su propio punto de resistencia. Para que haya un acuerdo, ambas partes deben de creer que el acuerdo que tienen, aunque sea menos deseable de lo que preferirán, es lo mejor que pueden obtener. Y aquí pues continuamos con el caso de Jackson, que piensa que si obtuvo un beneficio mínimo del acuerdo, puede que complicarle a veces la vida a Sofía con extrañas como reclamaciones de que el condominio no está bien en su estado, puede que tenga daños el condominio o que no le convence muy bien. También otro factor que puede ser que es que afectará la satisfacción con el acuerdo, es que si las partes se volvieran a ver, en este caso puede que exista que Sofía se quiera ir a otro lugar. En el caso de que ocurra algún defecto o algún problema con el condominio, Jackson no se va a poder comunicar con él y pues, no van a poder arreglar algún defecto que tenga el condominio. Por lo tanto, debe de asegurarse que evaluar con mucho cuidado el acuerdo para que no ocurra problemas. Y por último nos dice que esta noción es importante tanto para alcanzar un acuerdo como para asegurar el apoyo para el acuerdo concluida la negociación. Los negociadores que no creen que haber obtenido el mejor acuerdo posible o que creen que perdieron algo en el trato pueden tratarse de salirse del acuerdo.
después o buscar otro modo de recuperar sus pérdidas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la mezcla de la negociación. Bueno, en todas las negociaciones se requiere de un acuerdo sobre varios aspectos. Aspectos como lo son el precio, la fecha de conclusión de la venta, renovaciones del condominio en este caso, el precio de los artículos que puedan quedarse en el condominio, como lo son las cortinas o aparatos eléctricos. Bueno, todos estos aspectos son parte de la mezcla de la negociación. Bueno, cada artículo de la mezcla tiene sus propios puntos de inicio, objetivo y de resistencia. Los negociadores necesitan comprender lo importante para ellos y para la otra parte y tomar en cuenta estas prioridades durante el proceso de planificación. Por ejemplo, en la negociación del condominio, un aspecto secundario importante para ambas partes es la fecha de cierre de la venta, es decir, la fecha en que se transferirá en realidad la propiedad. Y aquí tenemos de nuevo el ejemplo de Jackson y Sofía. Jackson aquí lo que pasó fue que se enteró de cuándo a Sofía le iban a transferir a entregar el nuevo condominio y dedujo que tal vez Sofía iba a querer entregar el antiguo condominio en una fecha aproximada. Entonces, Jackson lo que hizo fue proponerle a Sofía una fecha que crea que sea conveniente para ambos y pues sí, que Sofía no se pudiera resistir a esa fecha. Entonces sí, Sofía aceptó y pues ahí tuvieron un punto de acuerdo en la fecha de cierre de la entrega del condominio. En el caso de que no hubiera sido así, pues hubiera sido un punto de discordia o de desacuerdo dentro de la mezcla de la negociación. Y bueno, a medida que aumenta la mezcla de la negociación, hay mayor probabilidad de tener problemas de compensación, donde las preferencias del negociador son distintas cada vez. Siguiente. Bueno, aquí tenemos las estrategias fundamentales, que son 4. La primera es impulsar a una conciliación cercana al punto de resistencia desconocido del vendedor, lo cual produce la parte más grande del rango de conciliación para el comprador. Aquí, por ejemplo, el comprador puede intentar influir en la opinión del vendedor acerca de los acuerdos posibles al hacer ofertas extremas y concesiones pequeñas. Es decir, que le ofrezca, por ejemplo, una cantidad máxima y, y que Sofía no se pueda resistir a ese precio, porque pues a Jackson lo que le interesa es adquirir ese condominio y pues va a hacer lo posible para adquirirlo. Entonces ahí ofrece una cantidad extrema o también podría hacer concesiones pequeñas de tal manera que pues vaya logrando su objetivo. Tenemos la segunda estrategia, que es convencer al vendedor de que cambie su punto de resistencia al influir en la noción del vendedor acerca del valor del condominio. Por ejemplo, si Jackson afirma que el condominio está sobrevalorado y de esta manera aumenta así el rango de la negociación. Tenemos la tercera estrategia, que es, si hay un rango de conciliación negativo, convencer al vendedor de que reduzca su punto de resistencia con el fin de crear un rango de conciliación positivo o cambiar su propio punto de resistencia para crear una coincidencia. De este modo, Jackson convencería a Sofía para que aceptara un precio más bajo o que pueda decir que tiene que pagar más de lo que quería. Y tenemos la última estrategia, que sería convencer al vendedor de que es el mejor acuerdo posible en vez de hacerlo pensar que es todo lo que puede obtener, o que es incapaz de obtener más, o que el comprador ganó al obtener más. Aquí lo que se busca es que ambas partes satisfagan
como quien dice, su ego, que se sientan convencidos de que lo que hicieron estuvo bien, que ellos no perdieron, que obtuvieron lo que necesitaban y que, pues sí, lograron el mejor acuerdo posible. Es decir, que no se sientan que perdieron o que sí, que no les convino en realidad la negociación. Y bueno, siguiente. Antes de avanzar, vamos a hacer algunas aclaraciones para que se entienda mucho mejor lo que comentaba su compañera. Si me das chance tantito, Heidi, voy a compartir una parte yo y ahorita regresamos con ustedes. Ahí está. Déjenme compartirles. Denme un segundo para abrir algún archivo que ya tengo abierto y no perder tiempo creando desde cero alguna otra cosa. Uno de los aspectos principales que nos está comentando su compañera tiene que ver con los diferentes rangos de negociación a los cuales podemos llegar. Sin embargo, esos rangos de negociación no los hemos visto de forma concreta. ¿Qué es un rango de negociación? ¿A qué se refiere? Entonces, por eso mismo, tal vez no se alcance a entender del todo las estrategias que nos acaban de plantear. Vamos a ver precisamente estos rangos de negociación, qué son, a qué se refieren y cómo los podemos identificar en las distintas negociaciones o cómo podemos tratar de identificarlos en las distintas negociaciones. Aquí vamos a ver, déjenme compartir. Bien. Un rango de negociación tiene que ver con el punto dentro de una línea imaginaria en el cual nos encontramos nosotros en nuestro punto de resistencia y la contraparte en su propio punto de resistencia. Vamos a ver este caso, por ejemplo. Tenemos aquí dos puntos, PRC, que significa punto de resistencia del comprador, y tenemos también PRB, o sea, el punto de resistencia del vendedor. Acá lo tenemos. ¿Ok? Esos son los dos puntos de resistencia. En el caso del condominio, podríamos estar hablando del de Sofía y del de Jackson, o da igual. Imagínense cualquier otro ejemplo. En este caso que tenemos en pantalla, el vendedor tiene un punto de resistencia de 150, o sea, que no puede aceptar menos de 150. Y el comprador tiene un punto de resistencia de 160, o sea, no puede pagar más de 160. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasaría si el precio es de 145? ¿Qué sucede en esta situación? ¿Se puede llevar a cabo un acuerdo, sí o no? ¿Ustedes qué dirían? ¿Se puede llevar a cabo un acuerdo con este precio? Sí se puede porque el comprador tiene hasta 160 para pagar. Exactamente, sí se puede. El comprador tiene suficiente dinero. Pero, ojo, dijimos 145. Y el punto de resistencia del vendedor son 150. Entonces, ¿se puede o no se puede? No se va a poder. Porque el vendedor no va a aceptar menos de 150. ¿Ok? ¿Qué sucede en cambio? Si decimos 155. Si decimos 155, ¿el comprador tiene para pagarlo? Sí, puede llegar hasta 160. ¿Y el vendedor puede aceptarlo? Sí, porque puede aceptar hasta 150. Es lo mínimo. 155 está bien. Entonces, esta cantidad sí está dentro del rango de negociación. Por ende, cualquier punto en el cual nos encontremos dentro de este rango es un acuerdo factible. Si estamos fuera como estos 145, o si tuviéramos, por ejemplo, 165, en este caso estaría acá arriba, se sale también del rango. Entonces, en esa situación, no habría una negociación, no habría un acuerdo. Estamos fuera del rango de negociación. ¿Ok?
Ahora, ¿cómo identificamos si este rango de negociación es positivo o negativo? Muy sencillo, hacemos una resta. Esta resta va a incluir las dos cantidades. El punto de resistencia del comprador menos el punto de resistencia del vendedor. En este caso, el comprador son 160 y el vendedor 150. Hacemos la resta entonces. 160 menos 150 igual a 10. Un 10 positivo, lo cual significa que nuestro rango de negociación es positivo. O sea que sí se podría llegar a dar un acuerdo, porque el precio va a estar más o menos en estos 155. ¿Ok? El precio que puede pagar el comprador es más alto que el precio que desea recibir el vendedor. Entonces, sí se puede alcanzar ese acuerdo sin problemas. Hay un rango de negociación positivo. Pero existe otra situación en la que pasa esto. El punto de resistencia del comprador ahora es de 140 y el vendedor es de 150. ¿Qué sucede aquí? Vamos al mismo caso de hace un momento. Digamos que el precio se está acordando en 145. ¿Se puede? ¿Se podrá llegar a un acuerdo con esta cantidad? ¿Ustedes qué opinan? 140 y 150. ¿Se puede llegar a un acuerdo? No, no se puede. ¿Por qué no, Yesani? Porque el comprador no tiene suficiente dinero. Porque el comprador no tiene la posibilidad de pagar eso. Su punto límite son 140. Pero además porque el vendedor no va a aceptar eso. Su punto límite de aceptar son 150. Entonces, cualquier cantidad que esté en esta parte, no lo va a aceptar ninguno de los dos porque está fuera de su rango. ¿Ok? En este caso, entonces, estamos hablando de un rango de negociación negativo. No hay ningún punto en el cual podamos ganar algo. Por ejemplo, si yo dijera 149, ¿se puede? No, está muy alto de este y muy bajo de este otro. Si yo dijera 141, ¿se puede? No, porque está muy alto para el comprador y muy bajo para el vendedor. Si yo dijera 160, ¿se puede? No, porque está muy alto para el comprador, aunque para el vendedor hubiera estado bien. Si yo dijera 135, ¿se puede? Tampoco, porque está bien para el comprador, pero mal para el vendedor. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿En qué punto sí se va a alcanzar un acuerdo? En ninguno. Y lo podemos identificar sacando esta misma resta. 140 del punto del comprador menos 150 del punto de resistencia del vendedor nos da como resultado 10 también, igual que el anterior, pero en este caso es menos 10. Por ende, tenemos un rango de negociación negativo. ¿Qué significa esto? Que la negociación no se va a poder alcanzar. O más bien, no va a haber un acuerdo de esa negociación porque estamos en puntos muy diferentes. No vamos a llegar a lo mismo porque simplemente o no me alcanza o tú no quieres bajar suficientemente tu precio. Que en este caso solamente estamos hablando de precio, pero ya nos decía su compañera, puede ser cualquier otro aspecto. Entonces, si estamos hablando de que no existe un punto de acuerdo al que podamos llegar, ya no tiene caso que sigamos con la negociación, al menos en primera instancia. ¿Ok? Tenemos entonces estas dos situaciones. Puede ser que todo vaya bien, que tengamos un rango de negociación positivo, o puede ser que tengamos un rango de negociación negativo. Ante estos dos escenarios, nosotros debemos tener una estrategia preparada, que originalmente puede ser cualquiera de la que nos comentaba su compañera hace un rato. Son 4 estrategias. La primera, impulsar una conciliación cercana al punto de resistencia del vendedor. Por ejemplo, cuando estamos en un rango de negociación positivo, vamos a tratar de que yo sé que puedo pagar 160, pero también sé que mi vendedor puede aceptar hasta 150.
¿Cuánto debería ofrecerle yo? Una cantidad cercana a su punto de resistencia. Por ejemplo, voy a ofrecerle 150.5. Y yo sé que esto está dentro del rango que puede aceptar y está lejano mi punto de resistencia, entonces mejor para mí. Lo menos que pueda pagar, mucho mejor. ¿Ok? Incluso vamos a tratar de ofrecerle 150.01. A ver si lo acepta. Él sigue estando dentro de su rango, entonces puede ser que sí. Si yo le ofreciera 149, por ejemplo, yo sé que me va a decir que no. Pero 150.01, ahí todavía estoy en rango, entonces me puede decir que sí y pierdo la menor cantidad, o mejor dicho, gano lo más que se pueda. Esa es la estrategia número 1. La estrategia número 2 nos habla sobre tratar de modificar su punto de resistencia, haciéndole pensar que el valor del producto o de lo que se está vendiendo es distinto. Le puedes decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no quieres bajarte de 150, pero fíjate que realmente tu producto, pues, no sé si vale tanto. Después de revisar todos los detalles y demás, me parece que lo más que te podría pagar son, por ejemplo, vamos a poner 145. 145 es lo más que te puedo pagar. Ojo, yo sí tengo 160 para pagarle todavía, pero estoy tratando de aplicar esta estrategia para que la otra parte cambie su punto de resistencia y yo pagar todavía menos de lo que pude haber pagado. Yo podría haberle dado fácilmente 150, pero no. Yo quiero ganar, es mi adversario, es mi contrincante, entonces quiero pagar lo menos posible. Si se puede, que logre bajar su punto de resistencia a esta cantidad, victoria grandísima para mí. Logré que la otra parte bajara todavía más de lo que quería bajar. ¿Ok? Esta es la estrategia número 2. En estas primeras 2 estrategias, tú pudiste haber pagado cualquier cosa, tenías un rango positivo, podías haberte ido a tu límite y listo, se acaba la negociación rápido. Pero no. Recordemos que es una negociación distributiva, vamos a tratar de pagar lo menos. Rápidamente para terminar. La estrategia 3, aquí ya hablamos de una situación distinta. En la estrategia 3 estamos en un rango de negociación negativo. Es decir, negativo. Es decir, yo no alcanzo el punto de resistencia de la otra parte. Y por ende voy a tratar de que estos 150, que es su punto de resistencia, se baje a algo que yo sí pueda pagar. Como por ejemplo, 139. A través de labia, a través de hablarle, a través de comentarle, le voy a decir, creo que 139 es un monto bueno, un monto aceptable, un monto que podríamos estar de acuerdo los dos. Y hay que tratar de convencerlo de que de esos 150 se bajen hasta donde yo sí pueda pagar. Si logro que baje su punto de resistencia hasta acá, pues ya lo armé. Esa es la estrategia número 3, quizá es la más complicada. Y por último, tenemos la estrategia 4. La estrategia 4 es simple convencimiento, simple entre comillas, de que lo que le voy a pagar no importa si son los 150, 145, 139, cualquier cantidad que yo quiero pagarle, convencer a la otra parte de que es lo mejor que puedo obtener, de que es la mejor alternativa, de que yo soy Sumapán, de que todos los demás no existen porque yo soy la mejor alternativa. Y vamos, como decía su compañera, a atacar al ego, a hacerte pensar que estás ganando dentro de esta negociación e incluso hacerte creer que yo estoy perdiendo. Por ejemplo, en este caso, yo podría pagar hasta 160, pero te digo 150 y te digo, ¿sabes qué? Yo tenía nada más 145, voy a tener que pedir un préstamo para completarte los otros 5,000 pesos. Pero no importa porque es un gran éxito. Entonces la otra parte va a sentirse que ganó porque incluso hizo que yo subiera mi punto de resistencia. Lo mismo de este lado. Podría decirle, ¿sabes qué?
137 era lo máximo que podía pagar, pero pues bueno, ya saqué todos mis ahorros y 139 es una gran cantidad. Qué bueno que te lo estoy pagando. Y lo mismo, vamos a tratar de que se sienta bien con esa cantidad que estamos acordando. Básicamente así es como funcionan esas estrategias. Debemos entender que existen rangos de negociación y dependiendo del rango de negociación, si es positivo o negativo, podemos aplicar una u otra estrategia. Ojo, estas estrategias son de índole general. Es decir, no nos están diciendo, no estamos observando puntos concretos, pasos específicos, son solamente macro. Deberías modificarle sus puntos de estrategia, deberías cambiar su percepción, modificar lo que esa persona cree a partir de alguno de estos elementos. El día de mañana terminamos la exposición del equipo número 1 y empezamos la del equipo 2, ¿vale? Muchas gracias, equipo. Dejamos hasta aquí la sesión. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hola, profe, hasta mañana. Que tenga un buen día, cuídense. Hasta mañana, profe. Sí, Jessica, no te preocupes. Ahorita lo checo. Ok, gracias, profe. Nos vemos mañana. Hasta luego.